Hola, buenos días. Este video lo hago en corrección a la terminología utilizada por un video anterior donde explicábamos una pregunta que nos hacen de por qué un inversor trifásico que tiene la particularidad de poder programarse como monofásico da menos potencia como monofásico. Y para ello, entonces explicábamos lo mismo que le pasa a los generadores eléctricos trifásicos. Aquí tengo un generador eléctrico trifásico, digamos su esquema de bobinas conectado en Y, fase A, fase B y fase C, con sus voltajes 120 de fase y 220 de línea. Que yo esto lo puedo mirar como un sistema de tres fases, como un sistema de tres fasores o tres vectores. El primero a 90 grados, el segundo a 210 grados y el tercero a menos 30 grados o en su equivalente a 360 menos 30, correcto, que sería 330 grados. La teoría que me dice, yo puedo desconectar una fase y la traslado para el punto C, por ejemplo, voy a desconectar la fase B, y si hago eso, entonces trasladando esa fase desde acá de forma paralela hasta acá, quedaría cabeza con cola para poder sumarlo, y el vector resultante sería uno que casualmente está opuesto al vector A, ¿cierto? Recuerde que esto también se puede interpretar como bobinas, entonces aquí tendría una bobina, otra bobina y la tercera bobina. Esta conexión se llama zigzag y lo que pretende hacer esta suma vectorial no es modificar el voltaje, porque 127 más 127 da 127, solo que con otro ángulo. Entonces eso es equivalente a un generador perfectamente monofásico, fase partida con el neutro en la mitad. Perdón. Entonces aquí habría una fase, otra fase y el neutro en la mitad. Los 127 se bajan a 120 bajando un poquitico el ABR y queda 127 acá, 127 acá y 120 acá, 120 acá y 240 entre los dos, que sería el monofásico fase partida al que estamos acostumbrados. ¿Qué pasa? Es como si a este generador le hubiéramos quitado una fase. Realmente esa fase sirvió para poder cambiar el ángulo, estos ángulos extraños, a un ángulo que esté completamente en oposición a este, ¿correcto? Recordemos entonces que esto dará una señal más o menos así. La primera fase, la segunda fase dará completamente opuesta y la suma de las dos, o la resta de las dos más bien, esta menos esta dará el doble. Entonces aquí viene el 240 voltios, ¿correcto? ¿Qué pasa con los circuitos de un inversor? Hay un circuito tanque en DC y un oscilador que genera una señal de forma digital. Entonces en la fase 1 que va para el primer circuito, normalmente un MOSFET o un circuito de estado sólido que genera esa señal en potencia y dispara una señal senoidal en un tiempo. Un tiempecito después dispara la misma señal senoidal y un tiempecito después dispara la misma señal senoidal. Los tres canales están funcionando y tengo la trifásica típica de un sistema trifásico, la onda trifásica, que es esa trenza pues que conocemos, correcto. Entonces ahí el inversor estaría dando el 100% de la potencia. Pero ¿qué pasa si digitalmente le digo, vea, el primero genere en este punto esta señal, el segundo genere menos esta señal exactamente en el mismo intervalo de tiempo, en el mismo momento de tiempo, y el tercero ni siquiera trabaje? Pues que aquí es mucho más evidente que no está trabajando un tercio del equipo. Entonces la potencia resultante tiene que ser 2/3 de la potencia en trifásica. Y aquí obtendría la señal, el voltaje 1, el voltaje 2, 120, 120 con fase contraria, y la resta de los dos me daría el 240, porque menos por menos da más. Entonces esa es la explicación de por qué un inversor trifásico que se pueda configurar por software como monofásico pierde también el 33%.